Buenas tardes. Realmente agradezco la invitación del Consejo Nacional de la Judicatura, del Departamento de Derecho Privado, ¿verdad? Les agradezco muchísimo y gracias por esa presentación que honestamente no creo que venga a darles una gran cátedra, porque realmente es un tema bien interesante, pero es un tema que ustedes lo conocen tanto o más que yo. Así que creo que nos vamos a ayudar mutuamente, cada uno con nuestras participaciones, y vamos a hablar un poquito sobre esto que trajo mucha, y trae, y tiene, y hay mucha discusión al respecto, que es sobre precisamente el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Proveniente específicamente de lo que es la ley de los funcionarios y empleados públicos, porque ese fue, dijéramos, el hecho generador de todo esto, una ley que existía muy de antaño y que nunca había sido ocupada en muchos años de este país, hasta que un día de repente la sección de probidad tomó la iniciativa y comenzó a hacer uso de esa ley para la investigación de los funcionarios públicos, y la investigación en virtud de una dijéramos, declaración que todo funcionario público al ingreso de sus cargos debe de emitir, y debe de contar pues con qué patrimonio entra, cuál es su patrimonio, no solo del funcionario, sino que también de su grupo familiar, que es utilizado como figura interpuesta, que es la figura del derecho civil, ¿verdad?, de aquellas personas que pueden ser interpuestas, y en base a eso es que se toma a los parientes, ¿verdad?, a los parientes más cercanos, cónyuge, padres, hijos. Ahora lo han agrandado un poquito con las nuevas declaraciones que han ampliado, han puesto a los yernos, a las nueras, han ampliado un poco ese dijéramos, término de persona interpuesta. Sin embargo, ¿qué podemos decir nosotros sobre el enriquecimiento? Bueno, el enriquecimiento ilícito, como se le dice en la ley, no es más que el enriquecimiento sin causa del derecho civil que nosotros conocimos, ¿verdad?, que es a través del cual hay un incremento patrimonial de una persona, en este caso de la persona funcionaria, que ese incremento puede ser producto de ya sea doloso e incluso culposo, ¿verdad?, a través de un acto antijurídico penal o a través de un acto, simplemente un acto civil, que lo que pasa es que el funcionario no puede acreditar o no puede justificar ese incremento en relación a sus emolumentos, a sus salarios, a los dineros que recibe a consecuencia del cargo. Sin embargo, tenemos que recordar que también el funcionario público puede tener muchas veces otros ingresos que no provienen del salario mismo, siempre y cuando esos ingresos no sean incompatibles con el cargo que está desempeñando, ¿verdad? Ahora, esta figura jurídica, ¿cuándo nace? Nace allá en la época de Roma, no es una figura nueva o que la hemos traído del Código Penal como algunos han creído, ¿verdad? No, es una figura que nació en Roma, y lo que va ahí es que se considera la responsabilidad nacida de una obligación cuasi contractual. Ese es el verdadero origen de la misma, ¿verdad?, que supone precisamente ese enriquecimiento de la persona, y decían los romanos, a partir del empobrecimiento de otra persona o en provecho de un acto inmoral o de una causa que no justifica ese ingreso. Ahora, ¿en base a qué lo miraban los romanos? Siempre lo vislumbraron en aras de la justicia y de la equidad. Se obligaba incluso en aquella época a la restitución de los bienes
a fin de que los poseyera quien le correspondía, ¿verdad? Entonces, si yo me he enriquecido, decían los romanos, bueno, tiene que restituirse esos bienes o esas cantidades de dinero. Ahora, con el correr del tiempo, se agregaron figuras jurídicas bajo el amparo del enriquecimiento sin causa. Se recuerdan ustedes de la conditio indebiti, ¿verdad?, cuyo objeto era la devolución de lo pagado por error. También existía la conditio furtiva, que buscaba la devolución de un mueble que había sido despojado sin derecho. Y la conditio octuperum causa, que pretendía la devolución de lo adquirido por una prestación inmoral, ¿verdad? Entonces, esas eran las tres, dijéramos, circunstancias en la cual operaba este enriquecimiento sin causa en la época de los romanos. Ahora, los códigos modernos han seguido regulando el enriquecimiento civil o ilícito o sin causa, justificado siempre bajo la misma luz de la justicia y de la equidad. Por ejemplo, nuestro Código Civil regula el pago de lo no debido, cuyo objeto es que el deudor repita lo pagado por error, que lo contemplan los artículos 2046 y 2048 del Código Civil. También el saneamiento por evicción, que lo señala el artículo 1649 del Ordinal Primero. Y en materia penal ya surge lo que es el enriquecimiento ilícito, pero para aquellos casos en los cuales una persona aumente su patrimonio por una causa que constituya un delito o un acto antijurídico penal. El artículo 333 del Código Penal comprende este delito. Sin embargo, eso precisamente es lo que ha traído como a discusión y a confusión, ¿verdad? Porque los penalistas consideran que debe de ser el Código Penal y que es un ilícito penal, pero no, los civilistas sabemos que el ilícito civil se puede dar y precisamente surgía de los actos que no son contractuales, sino que extracontractuales precisamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia, dijéramos, principal que yo he podido encontrar entre el ilícito civil y el penal? El primero es que es un acto jurídico que carece de causa como elemento esencial para su validez. Ese acto no tiene un hecho generador, le hace falta precisamente el objetivo. Ahora, mientras que en el segundo, o sea, en el penal, existe una causa, pero esa causa es ilegal o prohibida por la ley. Es por ello que el Código Civil ha considerado que enriquecimiento ilícito al pago de lo no debido, precisamente, porque el pago carece de una causa o de un hecho generador. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos estudiando y mirábamos que, bueno, el que paga mal no tiene obligación de devolverlo? Precisamente porque había un pago que yo no le debía, no había un objeto, no había una causa generadora, un hecho generador, más sin embargo yo lo había pagado por un error, pero la ley no me exige, no hay la posibilidad de la exigibilidad civil de que yo lo devuelva. Entonces se vuelve una obligación moral que solo surge de la ética de la persona, su devolución, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones importantes, dijéramos, que podríamos ver como unas pequeñas generalidades respecto de esta figura. Ahora, cuando vemos y nos adentramos ya en la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos, que regula de una manera ese incremento patrimonial injustificado y lo va viendo como un provecho patrimonial adquirido, pero de manera ilícita, dice la ley, ¿verdad? O abusando de circunstancias personales, laborales o de cualquier especie por un servidor público. En estos casos, el acto jurídico tiene causa, pero no está justificada o acreditada para el funcionario. Entonces, si leemos, dijéramos lo que dice el artículo 7 de esa ley, dice: se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado
desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiera podido tener en virtud de sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa, ¿verdad? Es decir, la ley tiene varias cuestiones importantes, y es el hecho que la ley considera que el incremento patrimonial existente primero debe de ser un funcionario público, y eso es lo que hace pensar que si es funcionario público tendrá que hacerse del dinero a consecuencia del robo, del hurto, de la malversación de los fondos del erario público, lo cual no es así. Lo importante es, porque si ya hay una malversación de fondos, ya hay un robo y hay un hurto, ya no es civil. Ya estamos frente a un delito penal y tiene que ser sancionado conforme a las leyes penales. A diferencia, este funcionario público no necesita manejar fondos del gobierno, de su cargo en sí. ¿Por qué? Porque él puede, sin robar y sin nada, incrementar su patrimonio. Puede ser con dádivas, puede ser por reconocimientos, por regalos que no sean a consecuencia de ninguna dádiva, pero que es por el hecho que esté en el cargo público, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones dan origen precisamente a que haya un incremento patrimonial que él no pueda justificar. Porque, bueno, si yo, funcionaria pública, gano $2,000, pues con $2,000 yo tengo que tener un presupuesto de activo y de pasivo, lo que ingresa y lo que sale. Y si yo gasto $7,000, ¿de dónde he sacado los otros $4,000 o $5,000? Pues tengo que justificarlo, porque puede ser que me lo haya regalado mi mamá, que me lo haya dado, que me haya sacado la lotería. Puede haber un montón de factores, pero ¿qué tengo que hacer? Justificarlo. Eso es todo. Entonces, por eso es que no es que se le esté violentando ningún derecho a la persona, por el contrario, el funcionario público tiene todo el derecho de ir a un juicio, dijéramos el más garantista, que es un juicio común civil, porque usted va al penal, ya usted es un presunto de imputado, pues. Entonces, en cambio, no, allá tengo toda la oportunidad que incluso a lo mejor no tuve, por falta de tiempo, por falta de lo que sea, no tuve en la sección de probidad, que es una parte administrativa. Ahí no hay, esa no es un proceso, ahí lo que hay es una obligación del funcionario de hacer una declaración. Si a la sección de propiedad, en base a sus acciones de revisión, ve que no le cuadra lo que dice, pues para eso le hacen prevenciones, puede hacer que incluso no las cumpla, pero en base a eso va a ver que la Corte va a definir que sí es necesario que se vaya a aprobar todo aquello. No es que se le esté diciendo, mire usted, se le está violentando su derecho ya es culpabilidad, su presunción de inocencia se le está violentando. No, no se le está violentando, jamás se le está considerando que es un imputado, jamás se le está considerando que se ha enriquecido ilícitamente. Sencillamente hay unos indicios, porque eso es lo que la Corte Suprema de Justicia envía, indicios de que usted tiene más de lo que gana, ¿verdad? En base a sus ingresos y egresos. Entonces, por tanto, para eso tiene el derecho de ir a un proceso civil a justificar todo aquello que ha comprado, adquirido, pagado, etcétera. Entonces, por eso es que muchas veces, bueno, es bien triste cuando hay alguien que va y dice, bueno, ya la Corte dijo y ya es culpable. No, no es culpable, no puede ser así. Si precisamente para eso es ese juicio, ese proceso, y por eso se decide que sea en un proceso común, para que tenga la garantía suficientes para defenderse, que no es lo mismo que en un proceso abreviado, lógicamente.
Ahora, el artículo 7 del que estábamos hablando tiene varios aspectos. Uno, que es bien interesante, que tiene una presunción legal. Pero recordemos las clases de presunciones. Esta es una presunción legal, pero una presunción legal de hecho, no es de derecho. Lo que significa que permite prueba en contrario. Y precisamente eso es lo que va a ir a hacer el funcionario público, ¿verdad? Ahora, también otra de las cosas importantes es que establece un periodo de investigación y de presunción. Y el periodo es desde que se incorpora en el cargo hasta que se retira del cargo. Entonces, eso es todo el tiempo. No obstante, pues yo he escuchado en algunas conferencias que dicen que no, que puede ser fuera de ese cargo. La ley no lo dice. Si va a ser en la nueva ley, en la de probidad, la que está suspendida, no les puedo decir, porque yo no lo leí, pero creo que no, pero puede ser, ¿verdad? Pero la ley que esté en vigente hoy por hoy, que no ha salido todavía, no ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico, que es la ley antigua, significa nada más. El tiempo es cuando tomo posesión y me retiro. Eso es lo que tiene que establecerse nada más, no más de eso. Otra cuestión, que hay un concepto como no muy determinado, hay un concepto indeterminado dentro del artículo 7. ¿Cuál es ese concepto indeterminado? Es que dice que el incremento, que hay un incremento notablemente superior, pero ese es un concepto indeterminado. ¿Cuál es lo notablemente superior? Sin embargo, pues hay algunos parámetros que podrían permitir de que la misma Corte y el juzgador determine qué es lo que es presumiblemente superior. ¿Por qué? Porque habrían posibilidades, por ejemplo, de que, bueno, si son $300 la diferencia de los gastos con los ingresos, eso es notablemente superior, no cualquier incrementito va a ser suficiente como para procesar a alguien o para decir que se enriqueció, ¿verdad? Porque el enriquecimiento debe de ser como bien alto, ¿verdad? Debe de haber algo que termine. Ahora, también otra cosa es que admite otras causas justas de ingreso. No solamente es importante solo lo que yo tengo de salario, no, hay otras causas justas. Hay que tomar en cuenta que esas causas justas no sean causas que van en contra del cargo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos, bueno, yo voy a ir, yo juez, yo tengo ingresos, a mí me pagan $500 mensuales porque yo soy parte de que yo voy al registro de la propiedad del CNR, por ejemplo, yo voy allí todas las semanas, un día a la semana, y soy parte de ese consejo del CNR, de la junta directiva, y me pagan. ¿Es lícito? Sí, es lícito, porque lo pagan por eso, pero es incompatible con mi cargo de juez. Entonces, por tanto, ese incremento que no tiene causa justa. Entonces, por tanto, sí, es incremento, porque definitivamente es incompatible con mi cargo de juez. Ahora, lo que ganamos como docente es compatible con mi cargo de juez, la misma ley me lo permite. Entonces, por tanto, aunque sea incremento, porque fíjense que doy clases todos los meses y entonces yo gano bastante, tesis, etcétera, y ganara bastante. Entonces, podrá ser. No es aquí en Salvador. Sí, cierto. Entonces, pero supongamos, ¿verdad? Eso está realmente justificado porque está permitido. Entonces, por lo tanto, también otra cosa que tiene el artículo 7, otro aspecto importante es la figura interpuesta que se ha utilizado del Código Civil,
que se considera ya como en sucesiones y donaciones. Recordemos que las personas que están cerca del causante, de la persona indigna, del heredero, son personas que se consideran interpuestas. Así ha sido considerado bajo esa premisa todos los parientes que están dentro del cuarto grado de consanguinidad, diría yo, que podría determinarse como tal, pero que la ley no lo dijo. Pero hasta ahí se podría considerar, pero no lo dijo la ley, ¿verdad? Y eso es bien importante. Ahora, en esa misma línea, sobre el enriquecimiento ilícito, encontramos también la Convención Interamericana contra la Corrupción y el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también condenan todos los incrementos patrimoniales sin justificación de los funcionarios públicos. Inclusive, estas dos convenciones han obligado a los suscriptores de las convenciones a adoptar mecanismos y medidas necesarias para combatir este tipo de corrupción, es decir, para evitar que los funcionarios públicos incrementemos nuestro patrimonio en virtud de causas no justificadas en nuestro ingreso, ¿verdad? El artículo 9 dice lo siguiente: con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, dice, los estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, dice el artículo 9 del Tratado de la Convención dice, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él. Entonces, como ven, estos tratados lo ven nada más desde el aspecto penal, ¿verdad? Y lo han incorporado en la legislación penal. Nosotros tenemos el enriquecimiento ilícito, tanto de funcionarios como de particulares, en el área penal. Pero en la ley de funcionarios, de empleados y funcionarios públicos, del enriquecimiento ilícito, tenemos únicamente a los funcionarios. Pero gracias a Dios, porque realmente, a mi juicio, esa es mi humilde perspectiva y mi humilde criterio, es que si nosotros lo tuviéramos en el penal, todos los funcionarios podríamos en determinado momento ser acusados como delictivo, ¿verdad? Lo cual no es así, porque lo que no es delito no debe de estar allá. Entonces, volvemos al pensamiento de los romanos y esa área, porque usted no necesariamente le está robando al Estado, ni tampoco está pidiendo, está adquiriendo dádivas de parte puede tener un incremento que proviene simplemente de prevalecerse del cargo, porque la prevalencia del cargo, como dicen nosotros los funcionarios, dicen que cuando eligen un funcionario, buscan un funcionario idóneo, honrado, honesto, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede ir en contra de la transparencia, porque muchas veces, aunque usted no crea, pero el usuario muchas veces puede llegar y le lleve un pastel. ¿Usted cree que el pastel vale una resolución? No, claro que no lo vale, pero va contra la ética. Entonces, así se lo veían los romanos, y por eso decían, pero ahí no hay delito, entonces no puede irse a una área penal que lo van a sancionar de 3 a 6 años, o de 8 a 10, o de los años que le hayan puesto. Si no hay delito, no hay tipicidad, no va a cumplir, entonces jamás nunca a un funcionario público se le va a poder procesar en razón de la prevalencia del cargo. ¿Qué sucede con lo que sucede en la ley de la LACAP en las diferentes instituciones públicas? Es de reconocida de años, toda la vida, que allí hay dijéramos, bueno, vimos el caso de Anda, ¿verdad? Pero el señor
Perla, yo me acuerdo que nunca le robó a Anda, sino que a él lo que le daban era el 10% de los proyectos que llevaban a licitación. Y en muchas instituciones públicas eso es bien corriente. Usted va y la gente se queja de que ofrecen licitar vehículos. Viene la Toyota, presenta ajustada de la ley y le ofrece al encargado un vehículo. De repente aparece con un Toyota, no sé, marca Toyota, un Lexus. Entonces, pero hay delito, allí no hay delito. Yo creo que no lo podrían tipificar como delito, yo no soy penalista, pero habría que ver, ¿verdad? Pero lo que sí hay es un enriquecimiento por parte de él en su patrimonio con una causa que no es la justa, no es justificada. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y es donde debemos de ver la diferencia, porque en realidad nadie tiene por qué incrementarse su patrimonio a consecuencia de otras personas, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tipo de legislaciones? El objetivo es corregir los desequilibrios patrimoniales. Ese es el verdadero objetivo, que haya sin justa causa. Es decir, por eso es que puede ser a partir de un ilícito penal, precisamente porque el objetivo de la ley es diferente, a diferente de la ley penal. La ley penal tiene otros objetivos, no es su objetivo, gracias, no, su objetivo no es corregir, su objetivo no es corregir el desequilibrio patrimonial, definitivamente, no, al contrario, ese es el delito cometido, ese es lo que busca la ley penal. Ahora, esta figura jurídica, esta figura, les digo, lo que va es una causa meramente ética. Por eso es que se utiliza la equidad al corregir ese desplazamiento patrimonial, que se le ha privado a otra persona porque de algún lado salió sin ser robado, sin ser hurtado, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Salvaguardar la legalidad y la seguridad jurídica. Eso es parte de lo que se pretende, es parte de los objetivos de estas legislaciones. Normalmente cuando lo vemos desde el área penal, siempre vemos que hay la privación de la libertad. Ahí siempre hay privación de la libertad cuando conoce. Si vemos el artículo 333, creo que hay ese delito, que es el enriquecimiento ilícito, que lleva de 6 a 8 años, creo. No sé cuál es, no recuerdo cuál es la pena, pero algo así. Entonces, por lo tanto, siempre va ahí la sanción penal. En cambio, aquí no. Aquí, en todo caso, lo que va es devolver nosotros, como salvadoreños, de nuestra ley, la obligación es devolver aquella parte que no hemos enriquecido. Y yo diría que no es devolver, porque no se le hemos quitado al Estado, sino que como el Estado lo presume, él hace que se lo den a él, pero no se lo retribuimos a quien lo dio realmente, sino que en base a la presunción legal se le pasa al Estado, se le da al Estado. Entonces, y la otra sanción es que se le inhabilita en el cargo. Como ya vamos a ver, y le platicaba yo a la licenciada Sanabria, que en otras legislaciones son bien duros. Por ejemplo, en Argentina se inhabilita no por 10 años como nosotros, sino que es perpetuo la inhabilitación. Y además lleva la sanción penal de cárcel, pero es una cárcel como de 6 meses a 2 años, algo así, pero lleva una sanción penal, entonces lleva una combinación, pero no hay que devolver lo que nos enriquecimos, fíjense. O sea que la persona dice, me quedo con lo que me enriquecí, pago los tantos mesecitos y ya no voy a ser funcionario público. Entonces yo creo que, a mi
parecer, tal vez mi pensamiento es muy duro, pero yo digo, bueno, alguien que esté dispuesto a enriquecerse bien, no le importa pasar 6 meses a 2 años en la cárcel y a no volver a ser funcionario público, pero va a vivir, tiene hecha la vida, ¿verdad? Económicamente hablando. Habría que ver pues ya otras cosas como son prestigio, etcétera, etcétera, que ya son cosas diferentes, ¿verdad? Pero así es. Ahora, los servidores públicos tienen, como les decía, una obligación. Y eso es lo que de donde partimos con esta ley, que la obligación es que tienen que desempeñar, en primer lugar, su cargo en forma personal, ¿verdad? No por interpósita persona, ¿verdad? Sino que tienen que hacerlo en una forma regular, en una forma continua, con esmero, con dedicación y eficiencia. Entonces, todas esas cuestiones son éticas. Entonces, por eso dice que deben observar el principio de probidad administrativa. Esa es la obligación de todo funcionario público. Y en base a esa función que tienen los funcionarios públicos, es que esta ley fue trabajada, que es muy vieja, sí, que a lo mejor no sea lo más feliz, también, pero esa fue la idea con la que fue creada esta ley, porque siempre se pensó en esa, dijéramos, en esa parte de que el funcionario público tenía todas esas características. Tal vez se han perdido, como decimos, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, el funcionario debe respetar todos los principios de legalidad también, esa es parte. También debe de evitar o rechazar todo tipo de dádivas, promesas o recompensas que le sean ofrecidas, independientemente que sea en retribución de sus labores o que sea precisamente por ejercer cargos que no son, que no le corresponden, ¿verdad? Y que son incompatibles. Entonces, por tanto, eso es lo que ha traído. Ahora, por ejemplo, en el caso importante que tal vez me gustaría plantearles es el hecho ya de la ley, que cuando el servidor público obtiene ganancias injustificadas, ya sea a consecuencia de de muchas de sus actividades que no sean compatibles con su cargo, ya debe de ir pensando en que está saliéndose del principio ético. Y entonces ese principio ético es el que lo lleva a esa dificultad, ¿verdad? Y entonces por eso es que los funcionarios públicos estamos en la obligación de hacer esas famosas declaraciones al principio y al final. Y yo insisto esto de que es al principio y al final, porque no creo que deba de ser fuera de los periodos. No puede ser antes que se le considere, ni puede ser después. Porque yo he visto en algunos casos, que, bueno, antes del periodo adquirió un carro X y quieren que lo justifique. Mire, si él no era funcionario, si creen que se lo robó, allá está el Código Penal. Vaya, pero la ley es clara y yo creo que el principio de legalidad que nos asiste es el que debemos de conservar. No podemos ampliar leyes si no es legislándolas. Ese es mi criterio. Posiblemente esté equivocado, pero es quizás lo que yo aprendí en todos los años que estudié Derecho, que el principio de legalidad es el que debe regirme siempre, ¿verdad? Yo entiendo que hay interpretaciones extensivas, pero las extensiones las pueden dar las mismas leyes, el marco jurídico completo de un país. No puedo sacármelo de la manga de la camisa. Ese es con lo cual yo no estaría de acuerdo en ningún momento. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de probarse entonces?
dentro del proceso, ya cuando estamos... Bueno, en primer lugar, recordemos quiénes son los sujetos en esta actividad, cuáles son los elementos de este enriquecimiento. En primer lugar, tiene que haber un sujeto activo. El sujeto activo, que es el servidor público, ¿verdad?, que es el obligado precisamente a presentar esas declaraciones de las que estamos hablando. El sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídicamente protegido por la ley y ofendido por la conducta que vamos a buscarla, ¿verdad? Y la conducta antijurídica que se configura cuando el servidor público tiene o obtiene el incremento patrimonial. Esos son, dijéramos, los tres elementos. Ahora, aclaremos, ya dijimos, ¿verdad?, cuál era la cantidad, que esa cantidad, dice la ley, que debe de ser ostensiblemente superior. Entonces, pero sin embargo, ese incremento patrimonial, lo que consideramos es que yo considero, y que así yo pienso así, que el incremento debe de ser real, no debe ser presunto, no debe ser real. No podemos decir, por ejemplo, que hay incremento porque yo, Margarita, compré una casa, cuando la compré me costó $7,000, por decir, porque una casita chiquita, y ahora, como está situada en una calle que ya obtuvo una plusvalía, y que ese es un incremento y que debe de ser... Eso no es incremento, eso es definitivamente, por eso debe de ser real, para poderlo juzgar de esa manera tiene que ser real. Y para eso está la fase administrativa, pero sin embargo en esa fase administrativa podría ser que no se logre, porque especialmente cuando uno está en esos momentos de probarlo, como que hay documentación que no tiene a la mano, que no la puede adquirir en ese momento. Entonces, pero no por eso nos vamos a sentir mal porque no lo podemos probar en fase administrativa, porque para eso precisamente está ese proceso civil. Y por eso creo yo que es una bendición que nuestro país tenga esa ley, viejita, qué sé yo, pero que esté esa ley, porque nos permite, imagínense que nos tocara ir a defender ese incremento de una sola vez allá al penal, como que estaría un poco bien difícil, porque nosotros como funcionarios tenemos un prestigio que cuidar. Y de entrada, si a uno lo llevan a un juzgado de lo penal, ya usted está como votado, pues, y ya nadie cree en usted, ¿verdad? Entonces, creo yo que es bueno que tengamos esa oportunidad. Ahora, todos los servidores públicos necesariamente van a tener que ir, si no lo pudieron establecer dentro de la fase administrativa, van a tener que ir allá precisamente a los juzgados civiles. Bueno, eso si es que no varía en la ley, cuando ya la que está suspendida, ¿verdad? Porque acuérdense que hay una nueva ley de probidad, y esa ley de probidad no sé qué tan buena sea, pero podría cambiar algunos factores. Lo que no va a cambiar son los elementos, entiendo yo, ni también el bien jurídico tutelado, porque el bien jurídico tutelado tendrá que ser el mismo, ¿verdad? No lo va a cambiar. Pero, sin embargo, pues, sí es importante de que estemos a la expectativa de esa ley. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es el procedimiento de probar? Fíjense de que normalmente, quizás como por ser una ley, todas las personas creen que necesitan un peritaje financiero. La verdad es que no. Lo que necesitamos simplemente en todo caso es un peritaje contable, porque lo único es que se va buscando un flujo de efectivo, y el flujo de efectivo no lo tienen los peritajes financieros, sino que se encuentran en los peritajes contables, donde hay un debe, un haber y una diferencia. Eso es todo. Usted prueba todos sus ingresos, que sean justos, legales, y todos sus egresos. Entonces, con eso usted puede probar. Ahora, si hay diferencias, usted tiene que establecer
usted puede utilizar todas las pruebas que quiera, que eso, la forma de probar, tenemos las mismas posibilidades que tienen todos en los procesos civiles, cualquier tipo de prueba. Si vamos a probar que adquirimos por herencia, pues sabemos que con los instrumentos públicos fehacientes en donde fuimos declarados herederos. Si vamos a probar que se nos hizo una donación, o el instrumento público en donde se nos hizo una donación. Ahora, podría ser un regalo en efectivo. Ahí habría que probar, buscar la prueba idónea con la que usted pueda probar la donación efectiva, ¿verdad? Ya sea con una transferencia, con un depósito bancario. Podrían ser un montón de circunstancias, un montón de pruebas. Todo aquello que usted necesite probar, usted buscará la prueba útil, idónea y pertinente para probar ese elemento. Si usted dice, mire, y fíjese de que yo hice un préstamo para comprar esa casa. Ahí está. Vamos a probarlo. ¿Con qué? Con el documento en donde yo adquirí el préstamo, con los desembolsos, tal cual lo hice. Es decir, todo es comprobable. Cuando es lícito y cuando es justo, es comprobable. Puede suceder también que hayan pasado varios años y usted no haya guardado documentación. Habrá que ver, ¿verdad? Porque yo creo que esas son cosas importantes que uno guarda documentación. Sin embargo, como antes no teníamos esa dificultad, puede ser que no hayamos guardado alguno que otro recibo, de las clases que di o de cualquier otro ingreso. Pero gracias a Dios están las declaraciones de renta, que también pueden servir, están las cuestiones de las universidades, que pueden pedir certificación. Ahora, algunos dicen, bueno, pero sí, mire, sí, solo 10 años. Sí, por eso es importante, desde el momento en que uno toma un cargo, que recordemos que son 10 años para que prescriba esa investigación. Entonces tenemos que guardar, hoy tenemos que hacernos cuidadosos, tal vez en el tiempo anterior no lo fuimos, pero ahora sí tenemos que hacernos cuidadosos. Como decíamos que esto tiene una presunción, esa presunción, y decíamos que era una presunción de derecho. Ahora, aquí, ¿cómo se prueban las presunciones? Recordemos que una de las cuestiones importantes de prueba es que el que afirma prueba, ¿eh? Pero aquí aquí se revierte, hay una inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque las presunciones son precisamente los elementos importantes que nos permiten que se revierta la prueba. Esa es una de las formas en donde... Entonces, por supuesto, hay un indicio. ¿Cuál es el indicio? Lo que manda la Corte Suprema de Justicia de la sección de probidad. Ese indicio ya va. Entonces, como es un indicio, el que le beneficia ese indicio no tiene la obligación de probar. El que tiene que probar es el que lo niega. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pongamos la fiscalía, que es el que representa al Estado, y la persona que es el funcionario. Entonces, yo fiscalía, no tengo la obligación de probar que aquel se ha enriquecido, pero sí tengo que probar los indicios. No puedo decir que no tengo que probar nada. No. Ahora bien, yo digo, no me he enriquecido, lógicamente yo tengo que probar cómo adquirí todos esos enriquecimientos que hacen parecer que me he enriquecido, pero puedo probar que son justa causa. Entonces, a mí me toca probar. Ahí está la reversión de la causa de la carga de la prueba, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante quería comentarles al respecto? Y es precisamente hacerles pues estábamos hablando del plazo de la prescripción, que ya dijimos que son 10 años, y también estaba queriéndoles hacer hablar sobre derecho comparado, y es donde yo les decía precisamente, sobre los recursos antes de irnos al derecho comparado. Fíjense que en la ley dice que los medios de impugnación tienen que ser de configuración legal, no pueden ser de otra manera. Entonces, para que las partes puedan utilizarlos cuando la ley expresamente lo dice. La ley sobre
enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos no regula el recurso de casación. No lo regula, solo regula el recurso de apelación. Y la ley dice que quien tiene que conocer del recurso de apelación es la Corte en pleno. Sin embargo, la Corte en pleno hizo una delegación y dice que el recurso de apelación lo va a conocer la Sala de lo Civil. Entonces, la Sala de lo Civil está conociendo. Pues yo no soy constitucionalista a lo mejor y no podría ni juzgar ni pretender, pero a mí me parece que eso no podía ser, esa delegación, porque no se puede delegar el juzgamiento. Entonces, y se lo ha delegado. Ahora, ¿habrá casación? La ley dice que no. Entonces, ¿será que va a conocer en casación la Corte en pleno? No sé. No hay casación. Sin embargo, hasta ahora no podemos saberlo, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque para mí, con la resolución que diera la Corte en pleno del recurso de apelación, que ya no es la Corte en pleno, sino que es la Sala de lo Civil, para mí hay cosa juzgada material. Pero no sé, eso está como en veremos ahorita, ¿verdad? Porque lo que sí les puedo asegurar es que la Sala de lo Civil es la que conoce, porque hay una resolución en donde la Corte en pleno dijo que iba a conocer la Sala de lo Civil. Entonces ya está definido eso. Ahora, con lo de casación todavía está como en veremos. Yo creo que eso sí no va a ser posible, ¿verdad? Porque no está regulado y debería de estar regulado para que para que pueda ser. Con relación al derecho comparado, les comentaba a los compañeros que estaban más tempranito, es que Argentina lo regula esta misma enriquecimiento, pero lo regula en el artículo 268 del Código Penal de ellos. Y entonces él dice que el que cometa enriquecimiento ilícito, funcionario público, va a ser sancionado de 1 a 6 años y va a tener una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público perpetuamente, nunca más, ya nunca más podrá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Argentina con nosotros? Bueno, la primera es la pena, ¿verdad? Porque en El Salvador, como les decía, es de 1 a 3 años. En El Salvador. En cambio, en Argentina, pues no. ¿Verdad? La inhabilitación también nuestra son de 10 años máximo y de Argentina es perpetuamente. El Salvador, por ejemplo, se obliga al funcionario a devolver todos los bienes con los cuales se enriqueció ilícitamente. Y además se le puede imponer multa si en caso por falta de declaración o declaraciones que según la Corte lo considera. En cambio, en Argentina lo que hay es una multa de 2 a 5 veces el monto del enriquecimiento ilícito. Es decir, que hay un techo y un máximo para imponer la multa por 2 veces o de 5 veces del enriquecimiento que se le haya comprobado, pero no tiene que devolver los bienes. Ahora, yo deduzco que ahí hay una compensación, ¿verdad? Si te dejo 1, pero te pongo 5 veces que tenés que devolver, entonces más o menos es más fuerte en Argentina. También en Argentina se delimita el plazo de investigación del funcionario, también desde la toma de posesión del cargo hasta con 2 años con posterioridad. Aquí en El Salvador la ley no dice eso, solo dice desde inicio al final, ¿verdad?, del ejercicio del cargo. No obstante, sí hubo unas declaraciones en una resolución pronunciada por la Corte en pleno que ha dicho que se puede investigar a los funcionarios fuera del periodo de funciones. Lo que no dijo es cuánto tiempo, pero dijo que sí.
Entonces, no sé en base a qué, porque la ley no lo dice, ¿verdad? Sin embargo, pues así lo dice. Entonces, estas son, dijéramos, las diferencias de un país suramericano en relación a nosotros, ¿verdad? Eso es, pues, quizás de lo que pudiera, no sé, platicarles como generalidades. Sin embargo, pues yo creo que vamos a tener las oportunidades de preguntas y respuestas para que podamos compartir ideas al respecto, ¿verdad? Así que gracias.